Bueno, buenos días, que Dios les continúe bendiciendo a los presentes y a los ausentes, pero que están presentes desde la red, ¿cómo le llaman? Red social de Facebook Live, desde la Iglesia Cristiana Misionera del Bajo Sinú en Lorica. Deseo que en el nombre de Jesús el Señor nos abra mucho más el entendimiento para comprender su palabra. ¿Cuántos escucharon eso que yo dije? Eso que yo dije fue una bendición, porque estoy orando. Muchas veces pensamos que orar es cierra los ojos, dobla rodillas y métete de cabeza. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en esa tónica de hablar de Dios, Él va hablando y uno va hablando también. Así que en esta mañana yo me siento raro que siempre que vaya a compartir la palabra me siento raro que yo tenga que llevar la palabra de Dios siendo un mortal. Pero como dijo el apóstol Pablo, y alababa al que le tuvo por digno de estar en el ministerio, a Él sea siempre toda la gloria. Y eso es algo que me pone a pensar y nos pone a pensar todo cuando llevamos el mensaje del Señor. Por eso es importante buscarlo siempre y estar en santidad cada día, ir generando eso en el nombre de Jesús. Mis amados, en esta mañana les quiero compartir un tema que ya se empezó. Siempre hay una primicia, siempre hay alguien que empieza y ayer hablaba con una hermana hablando con respecto a los apóstoles, a la piedra fundamental. Cristo es la roca, pero hubo alguien que mencionó una bendición: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lamentablemente por los siglos muchos han catalogado que Pedro es el sucesor de Cristo y que todo el que viene como el Papa es sucesor de Cristo, y que el sumo pontífice, el sumo y más alto puente del Evangelio, porque pontífice es eso, un puente, es Jesucristo. Él es el sumo, el más alto puente para comunicar, para llevar. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, ¿cierto? Entonces Él hizo una declaración que no fue una declaración intelectual, ni voy a hablar de ese tema, sino lo que le quiero decir es que cuando nosotros hablamos conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, estamos atando o desatando, reteniendo o no reteniendo. Y eso es una de las cosas que Jesús le dijo a Pedro: todo lo que atares en la tierra será desatado. A ti te daré las llaves. Las llaves son ¿para qué? Para abrir o para cerrar también. Y Pedro abrió las puertas del reino de los cielos, porque fue a él en primera instancia y también a los demás que se predicó el día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, y se convirtieron 3,000. Y de ahí en adelante entiendo de que es tan delicado las palabras que hablemos. Por eso debemos hablar conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros hablamos conforme a las palabras que Dios da, estamos lanzando una palabra que libera, una palabra que salva, una palabra que sana. Y si la gente la cree, es salva. Porque dice: el que cree es salvo, el que no cree es condenado. Entonces, ¿cómo se llama eso? Queda atado. Entonces nuestras palabras cumplen un propósito de parte de Dios: hablar conforme a Dios para desatar y atar personas que están atadas por la fuerza del enemigo, por el pecado, y que nosotros tenemos que hacerlo. Y todo esto lo enseñó Jesús para que aprendieran que la preeminencia, que la importancia, que todo era en el nombre de Jesús, en autoridad del nombre de Jesús. Mucha gente no entiende todavía qué significa en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús estoy diciendo, yo vengo en el nombre, en la autoridad de Jesús.
me ha dado. Y te digo esto, en esa autoridad se basó Jesús, y vamos a mirar en Mateo 28, para hablar un tema que tiene que ver con el discípulo, y en ese caso seríamos nosotros mismos. ¿Quién quiere ser mi discípulo? Yo le coloqué ese tema, ese título a ese tema. ¿Quién quiere ser mi discípulo? Hágase cuenta que Jesús está hablando, que no soy yo el que estoy hablando. Y esas palabras, esa pronunciación, esa frase que yo estoy diciendo la dijo Él. Si alguno quiere venir y ser mi discípulo, entonces ese le colocaría yo. Si usted le quiere colocar después, enriquecer mejor ese título, hágalo, porque es para usted, porque es a nivel personal. Y cuando yo hablé acerca de la autoridad que Dios nos da por medio de su palabra, en Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo estas palabras en el nombre de Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así termina el texto. Amén. Cuando usted lee, por ejemplo, yo tengo aquí en esta Biblia la versión de las Américas, dice que Jesús dijo: vayan pues y hagan discípulos. Ese vayan pues, o ese por tanto, tiene que tener un contexto, tiene que tener un antecedente en lo que Jesús viene hablando. Entonces eso nos obliga a regresarnos al versículo 18. Intencionalmente les dije, vamos a leer el 19 y el 20. ¿Y por qué intencionalmente? Porque yo quiero que nos inquietemos al leer la escritura. Cuando él dijo por tanto, o como en esta versión, vayan pues, o conforme a lo que han escuchado. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en el versículo 18? Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: oiga, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire el antecedente del versículo que leímos al comienzo, que Jesús se acercó y le dijo, en otras palabras, potestad es autoridad. Le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, ¿está escuchando esa palabra? Autoridad le es dada ¿a quién? A Jesucristo. Y Él se les acerca ¿a quiénes? A los discípulos. Si usted se regresa al 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es impresionante cómo ellos estaban prestos a la obediencia, y eso hace parte de una de las características de un discípulo. Entonces ya Él les había ordenado, estaba hablándole a los discípulos, a sus apóstoles. Habían 11, recordemos que Judas había muerto ya, él se ahorcó. Entonces quedaron los 11, todavía no habían elegido el 12avo, que eso fue por allá antes de la fiesta de Pentecostés, cuando ya Jesús había subido al cielo. Por tanto, como me han sido dadas, esa autoridad me ha sido dada, por lo tanto, porque tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, entonces yo les mando a ustedes: vayan, vayan pues y hagan ¿qué cosa? Discípulos. Ellos eran ¿quiénes? Discípulos. Eran apóstoles, claro, porque habían aceptado el cargo. Y ellos se matricularon en la escuela divina, en la escuela de la gracia de Dios, en la escuela del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, entonces relaciona ese versículo anterior. La palabra discípulos es el término utilizado
constantemente en las 4 versiones del Evangelio o en los 4 evangelios, como decimos. ¿Para qué? Escuche bien. Para marcar la relación existente entre Cristo y sus seguidores. No todo el que le sigue es un discípulo. ¿Por qué? Ahí está la diferencia. Porque no hay una excelente o una conforme a Dios la relación entre esa persona y Cristo. Entonces, un discípulo es un seguidor o un creyente que desea tener una relación personal con su maestro, porque si somos discípulos, hay un maestro. Un discípulo es un aprendiz, un alumno. Y Jesús mismo usó, al hablar de ellos y para referirse entre ellos mismos como discípulos. Y ese uso continuó todo el tiempo, desde el momento de la fiesta de Pentecostés, como algunos le llaman el poder pentecostal. A partir de allí se siguió hablando y se siguió fluyendo a través de Hechos de los Apóstoles todo este asunto de los discípulos. Y también es interesante recordar estas cosas, que los ángeles del cielo consideraron y llamaron a estos hombres de esta forma. Si usted se ubica en Marcos capítulo 16 versículo 7, Marcos, el siguiente libro después de Mateo, Marcos 16, mejor dicho, el último capítulo de Marcos. Y miramos que los ángeles se refirieron a ellos. ¿Por qué? Si usted mira 16, 7. Dice que los ángeles le dijeron a quienes, a unas mujeres que fueron al sepulcro, dijeron, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como él les dijo. Si se da cuenta que ya Jesús les había dicho previamente a ellos que fueran allá, pero mire cómo se refieren los ángeles, id y decid a sus discípulos y a Pedro. Qué tremendo, ¿verdad? Pedro era discípulo también, pero le hace un especial énfasis a Pedro. Pero a lo que yo me refiero en esta parte es que hasta los ángeles usaron el término discípulo. Seguimos entonces, hermanos, porque la carrera es larga esta mañana. La palabra misma, en primer lugar, para ubicarnos bien, la palabra misma representa a una persona que es enseñada y entrenada. Va a irle poniendo orden a este asunto. Como primera parte, la misma palabra discípulo representa a una persona que es enseñada o entrenada. Y nos muestra, en el caso de las cosas de Dios, en las cosas de Jesús, como discípulos de Jesús, nos muestra un modelo de relación. Oiga bien, un modelo de relación. Y no es cualquier modelo humano entre un profesor y el alumno, entre cualquier maestro y un alumno. Aquí no estamos hablando de una relación maestro-alumno, alumno-maestro a nivel humano. No, aquí es un asunto diferente. Jesús es el maestro. ¿Y quién es Jesús? Nuestro Señor, nuestro Salvador, el sobrenatural, el eterno ahora mismo. Aunque Él siempre fue eterno, se hizo hombre, murió, resucitó para continuar esa gloria eterna que tenía con el Padre desde que el mundo fue hecho, como lo expresó Jesús en Juan capítulo 17. Entonces, Jesús es el maestro. Él tiene todo el conocimiento de los propósitos definitivos de Dios para con el hombre, o para el hombre, de su voluntad para él, y de las leyes de Dios que trazan su camino durante su perfeccionamiento hasta la coronación final. Vuelvo y le repito esto, para que entendamos esa palabra discípulo. Es una persona que es enseñada o entrenada, pero nos muestra un modelo de relación. No es un modelo, como le dije, entre el maestro
Ni siquiera los maestros o maestras de escuela dominical de niños tienen una relación con los niños. Pero jamás se puede comparar, porque no somos perfectos, entre la perfección de nuestro maestro. Entonces un modelo señala un modelo de relación. Jesús es el maestro, pero escuche bien, Él es el maestro, pero Él tiene el conocimiento de los propósitos definitivos de Dios. Entonces, si Jesús tiene el conocimiento de los propósitos definitivos de Dios, ¿para quién? Para el ser humano, para el hombre. Entonces Él debe saber qué es lo mejor para ti, para ponerte en perfecta relación con el Dios eterno. Entonces ahí tiene el conocimiento de los propósitos definitivos de Dios para el hombre, de la voluntad de Dios, ¿para quién? Para el hombre, para el ser humano, y de las leyes de Dios que trazan. Oiga bien, Dios ha establecido, así como existe la ley de gravedad, así como existe la ley de la aerodinámica, así como existen muchas leyes de la naturaleza, Dios ha establecido unas leyes divinas, que no estoy hablando de las leyes del Antiguo Testamento, no estoy hablando de eso. Ha establecido unas leyes para trazar el camino de la persona, del discípulo, en su perfeccionamiento. Acordémonos que el que comenzó la buena obra en nosotros, cuando se está refiriendo en nosotros, el apóstol Pablo se está tomando como un discípulo, porque él era discípulo, era apóstol, era discípulo. Entonces el que comenzó la obra en nosotros, los discípulos, él mismo la perfeccionará. Entonces nuestro maestro sabe qué es lo mejor para perfeccionar nuestro camino hasta la coronación final, cuando estemos en su gloria. Entonces, dentro de ese primer punto, podemos decir que los discípulos son aquellos que, oiga bien, se reúnen alrededor del maestro. Y eso nos dice mucho con respecto a lo que estamos haciendo en la vida diaria nosotros, en los que decimos que somos discípulos. Si realmente nos estamos reuniendo con el maestro o alrededor del maestro. Acordémonos de Marta y de María, allá en Lucas, donde Marta recibe a Jesús. ¡Ay, Jesús, bien! Pero llega María y se sienta a los pies del maestro a escuchar las palabras de ese maestro divino. Y Marta lo recibe, pero se va ya a menear la olla del sancocho, a hacer los quehaceres de la casa. Pero Jesús le dijo unas palabras a ella muy bonitas. ¿Por qué te afanas, Marta? Siempre embolatada, turbada, afanada. Pero una cosa es necesaria, y María ha cogido la mejor parte, la cual no le será jamás quitada. Ay, ay, ay. Entonces necesitamos, como discípulos, un discípulo es el que se reúne alrededor del maestro, y un discípulo es entrenado ¿por quién? Por ese maestro. Si lo quiere tomar en este momento a nivel humano, pues sí, usted tiene que saber que tiene un profesor, un maestro que le enseña las cosas de esta tierra. Pero en este caso tenemos a un maestro, el supremo, el más alto, el eterno maestro, el que ya no muere. Entonces somos entrenados por él. Por ejemplo, si uno escucha o lee la palabra que Jesús fue tentado en todo pero sin pecado, ahí hay un modelo del maestro. El amoroso maestro, él es un Dios de amor. Entonces podemos aprender de él. Entonces un discípulo se reúne alrededor del maestro, es entrenado por él o son entrenados por él. Un discípulo es un buscador de la verdad, no solo en lo imaginario o abstracto, sino como su motor de vida. Miren la palabra que está aquí en este atril. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa boca de Dios es la boca del maestro. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a una vida de trabajar, de buscar la papa, de buscar el arroz,
se está refiriendo a un estilo de vida, de cómo enfrentar todo lo que pasa en esta tierra. Somos propensos a ser provocados a ira, a pelear, pero Dios nos enseña a llevar una vida con sabiduría y con mansedumbre ante las personas que nos hacen irritar, caso de una pelea, una discusión, la forma de hacer un negocio. La forma tiene que ser moldeada por aquel que me está enseñando. Buscadores de la verdad. Un discípulo acude al maestro y se reúne también con aquellos a quienes se les está revelando todos estos grandes secretos de la vida. Oiga, no solamente soy yo el discípulo, alrededor mío, en mi entorno, hay muchos discípulos, ustedes, mis hermanos, la iglesia de Cristo, de la cual hago parte. Somos discípulos los que realmente han aprendido a hacerlo y los que a partir de hoy se inquietarán a tomar las acciones necesarias para hacer lo que Él está diciendo que seamos. ¿Qué les sigo diciendo? Hay mucho que decir. Un discípulo es aquel que está sentado a sus pies. Los discípulos aprenden a través de la profundidad de sus lecciones la voluntad y los caminos de Dios para ellos, para nosotros, para los discípulos. O sea, un discípulo se sienta a los pies del maestro. Eso significa sentarse, significa reposo. Significa que cuando vamos a aprender no es a la carrera. Está bien que hay Biblias en audio. Está bien que hay prédicas en audio, prédicas en audio también las hay en escrito. Generalmente son en audio, uno las escucha. Pero está la Biblia en los celulares en audio. Y mucha gente ha tomado el leer la palabra para estar bien con Dios, pero eso no es así. Para poder aprender hay que sentarse, hay que reposarse, hay que leer, hay que estudiar y tomar nota de lo que no entendemos. Orar a Dios y decirle: Señor, yo no entiendo esto. Eso es lo que hace un maestro. Eso es lo que hace un discípulo con su maestro. Acuérdense los discípulos que se acercaron a Jesús y le dijeron: dinos, háblanos. ¿Cómo será el fin del siglo? ¿Cómo serán las cosas? Ellos estaban inquietos, quizás habían aprendido, pero algo no entendían, y se acercan al maestro y le dicen: háblanos, enséñanos cómo es que es el asunto, cómo será el fin de los siglos, el fin de los tiempos, cómo será el asunto de tu venida, cómo será eso. Entonces un discípulo se sienta, aprende. Eso significa reposo. No es coger la Biblia y escuchar y estoy allá haciendo los quehaceres de la casa o en el trabajo o haciendo cosas en la calle, pero llevo el audífono y voy escuchando la Biblia porque es que escuchar la Biblia es de buena suerte. Aquí no se trata de camándulas. La Biblia no es una camándula, no es un amuleto de la buena suerte. La Biblia es la palabra de Dios expresada por el Espíritu Santo a los que la escribieron, y cuando yo la voy a leer y a entender, tengo que sentarme a los pies de la Biblia, que en este caso es el maestro, está aquí. Es que ahora no le va a pegar un cocotazo a la Biblia y va a decir: le dolió en la cabeza a mi maestro. No, eso no es así. Lo que quiero decir es que aquí tenemos la revelación escrita de Dios, del Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y lo otro de un discípulo, que mientras obedece el discípulo, cada palabra, el discípulo se hace consciente de la fuerza renovadora y del poder edificante de las mismas palabras. Mire todo lo que caracterizaría a un discípulo. El discípulo se sienta a los pies del maestro a aprender la profundidad, porque son cosas profundas. Hay muchos que no las pueden entender, pero más adelante creo que voy a hablar acerca de lo que nos hace entender la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Y está que la palabra lleva al discípulo a obedecer cada palabra. Entonces, mientras obedecen cada palabra, los discípulos se hacen conscientes de la fuerza renovadora y del poder edificante, constructor de las mismas palabras. Entonces, mis hermanos, la perpetua y verdadera condición
del discipulado y su meta final fueron claramente declarados por el Señor mismo a los judíos. Una palabra que hace poquito yo la mencioné aquí en Juan capítulo 8, donde Él les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga bien, permanecer. Y usted sabe el significado de lo que es permanecer, permanente. Si permanecen ustedes en mi palabra, ¿en las palabras de quién? De Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán, no dice mis discípulos, dice verdaderamente mis discípulos. O sea, yo puedo decir que soy discípulo de Cristo, pero no permanezco en las palabras. Entonces no soy un verdadero discípulo, sino un aspirante, alguien que desea ser un discípulo, pero para ser un discípulo debo permanecer. ¿Y qué permanecer? Que siempre estaré dependiendo de la palabra, como dice aquí, de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá. Ese vivirá significa dependo de la palabra de Dios para seguir caminando en esta tierra. Amén. Entonces, antes de considerar esa gloriosa entrega que el maestro le confiere, le da a cada discípulo, y los altos requisitos que resguardan la entrada al discipulado. No quiero que usted vaya a pensar: ay no, pero entonces ¿cómo podrá hacer eso? Entonces yo no podré ser discípulo. Si usted solamente quiere ser discípulo, solamente, ahí está la palabra, yo quiero. Y yo necesito que me ayudes a formar en mi corazón ese deseo, esas ganas de ser tu discípulo. Entonces es muy importante que hayamos comprendido claramente el verdadero significado de esta etapa de la relación que Jesús presenta a su pueblo. Le dije al comienzo y se lo vuelvo a repetir ahora aquí en mis notas: discípulo es el término utilizado siempre, constantemente, en los 4 evangelios para marcar una relación existente entre Cristo y sus seguidores. Entonces usted tiene que tener un deseo de tener una relación mutua con ese maestro. Ahora, ¿qué no es el discipulado o el discípulo? ¿Qué no es? No es a partir del mensaje de algún profesor, como les dije yo ahorita, que los hombres pueden o no deducir el aprendizaje por sí mismos. Oiga bien, en un maestro común y corriente, un maestro humano, un discípulo puede tomar deducciones para aprender del mensaje de ese maestro. Entonces no es así. No se trata de una deducción personal, no se trata de una interpretación. Entonces no es a partir del mensaje de algún profesor, no es así. No podemos tomar el discipulado así. No se trata simplemente de algún profeta que hace un pronunciamiento divino y que deja sin explicación las cuestiones de este. No se trata de eso. No es una palabra de lo que estamos acostumbrados a oír, ¿no? De un profeta. Ciertamente tampoco deriva de un especialista en determinada área, declarando su conocimiento para el interés de unos pocos, el asombro de muchos y la admiración de todos. No se trata de ninguno de estos. O sea, no confundamos lo que es nuestro maestro divino. El maestro que provee posee un pleno conocimiento. ¿Qué es lo que proviene de nuestro maestro? Supremo maestro. Posee un pleno conocimiento. Él es quien se acerca al alumno y con un determinado propósito se acerca al alumno. Vuelvo y repito, ¿qué proviene del maestro? Él es quien posee un pleno conocimiento, quien se acerca al alumno. Él siempre está allí. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Él siempre está acercándose a nosotros. Y con un determinado propósito. No solo se acerca, sino con un determinado propósito. Él tiene un objetivo en mente.
Escuche bien, usted está escuchando el mensaje del Evangelio, usted está escuchando las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque las palabras de Él vienen con un pleno conocimiento. Él se está acercando a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, Dios envió a su Hijo, Él se acercó a nosotros. Él se acerca con un determinado propósito, Él tiene un objetivo en mente. Ese maestro imparte conocimiento poco a poco y punto por punto. Siempre está trabajando hacia una meta ya establecida. Ya Dios tiene establecido lo que es mejor para ti y para mí. Él se acercó a nosotros ya con todo eso establecido. Entonces, todo este concepto, esa concepción más bien, no concepto, sino esa concepción también nos lleva al verdadero ideal de nuestra posición. ¿Como cuáles? No somos oyentes cualquiera o casuales, ni simplemente espectadores interesados buscando más información. No nos podemos meter en eso, muchas veces caemos en eso. Yo quiero aprender, viene un curso, yo quiero hacer el curso, viene un instituto bíblico, yo voy al instituto bíblico, yo quiero esto, me voy a llenar más, hay un libro, lo voy a comprar, ay, están vendiendo esta Biblia de estudio, la voy a comprar. Mira, hay un software, hay una, descárgate la Biblia tal, mira el comentario tal, y nos llenamos. Entonces no somos oyentes casuales buscando o interesados en más información solamente. Sí es necesario hacerlo, claro que sí, pero claro, es bueno hacerlo, pero tengamos en cuenta que como discípulos no somos unos oyentes cualquiera casuales. Somos discípulos, buscamos y deseamos el mismo fin del maestro. O sea, eso es lo que se refiere a esa comunión o comunión. Hay una interrelación, hay una coinonía, esa comunión entre el maestro y nosotros, entre nosotros y el maestro. Entonces, como discípulos buscamos y deseamos el mismo fin que el maestro. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Escuchamos cada palabra, prestamos atención a cada detalle y poniendo en marcha toda nuestra voluntad, porque ahí se requiere de nuestra voluntad para cumplir el propósito que el maestro tiene para nosotros. Eso es lo ideal. Yo sé que de pronto hay muchas cosas que quedan allí en el vacío, que no alcancé, pastor, repita, pero en algún momento usted puede desarrollar el mensaje que queda grabado ahí. Una segunda parte, hemos terminado esa primera parte del planteamiento de si queremos ser o qué es lo que es un discípulo. Pero ahora consideremos los privilegios que el maestro otorga a aquellos que se convierten en sus discípulos. Ese segundo tema tiene que ver con eso. Vamos a considerar los privilegios que el maestro da o el maestro otorga a aquellos que se convierten en sus discípulos. Dentro de esa segunda parte hay una primera tajada. El establecimiento de las relaciones que hacen posible que Él enseñe y que nosotros seamos enseñados. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a considerar los privilegios que el maestro otorga a aquellos que se convierten en sus discípulos. Y en esa primera parte de esa segunda parte, o digamos, esa primera subparte, digamos así, es el establecimiento de las relaciones que hacen posible que Él enseñe y que nosotros seamos enseñados. Estamos dispuestos a aprender, ¿cierto? Estamos aquí porque estamos dispuestos a aprender. Usted decidió venir porque quiere aprender. Yo también. He aprendido hasta aquí una parte. Estoy enseñando y enseñando aprendo otra parte. Pero después me queda volver a revisar muchas cosas más para seguir enriqueciendo. A usted también le corresponde seguir ampliando de lo que está escuchando. Pero escuche algo. Se debe considerar, en esto que estamos hablando ahora, se debe considerar que el pecado y las acciones resultantes del mismo, oiga bien que esto es importantísimo, por esa causa vino Cristo a la tierra, para perdón de pecado. Y escuche bien,
Se debe considerar que el pecado y las acciones resultantes del mismo afectan nuestra capacidad para comprender la enseñanza. En otras palabras, y voy a decir una frase muy fea, el pecado nos hace brutos. De hecho, no hay nadie bruto, sino que hay algo que entorpece, como le estoy diciendo. Se debe considerar, tenemos que tener en cuenta como discípulos que se debe considerar el pecado y las acciones resultantes del pecado que afectan nuestra capacidad para comprender la enseñanza. O sea, en otras palabras, tenemos que buscar la manera de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y voy a decir otra frase: Cristo nunca se convierte en el maestro de aquellos que viven en pecado. No sé si decir amén o ay, ay, ay. Cristo, en el contexto de la enseñanza, y ahorita lo vamos a ver, no es una frase que yo me inventé. Todo esto está relacionado conforme a la palabra y lo vamos a ver. Que Cristo nunca se convierte en el maestro de aquellos que viven en pecado. ¿Usted quiere ser mi discípulo? Bueno, ahora vamos a mirar las condiciones que Jesús pone a los discípulos. El pecado, como una transgresión real en el pasado, debe ser perdonado. Y el pecado, como el origen de la rebelión interna, debe ser limpiado. Dos cosas, escuche bien. El pecado, como transgresión real en el pasado, debe ser perdonado. Dios ofrece ese perdón. Y el pecado, como el origen de la rebelión interna, debe ser limpiado. Por lo tanto, antes de que él, el maestro, explique alguna porción, algún bocado divino, alguna porción divina de la divina ley de Dios, de la vida, pues, o la revele o la desarrolle, se enfrenta a esta doble particularidad del pecado. Que el pecado hay que ser perdonado, Él lo hace, pero el pecado debe ser limpiado. Y eso depende de nosotros. Ya de Dios depende que Él perdona pecado, pero de nosotros es limpiarnos de toda maldad. Entonces, para aquellos que reconocen su pecado, puede buscar Proverbios 28:13. Podemos mirar allí Proverbios 28:13. ¿Ya lo tienen? Habla de encubrir. El que encubre, ¿sí o no dice allí? ¿Lo tienen? Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanza misericordia. ¿Amén? No, amén. Es amén. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el que reconoce sus pecados, los confiesa. Porque, ¿por qué confesar? ¿Por qué hablar? Porque es necesario escucharse. Y se apartan, alcanzará misericordia. Jesús, o Dios, extiende su perdón pronunciando su purificación sacerdotal en virtud de su propia expiación en la cruz. ¿Por qué murió? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Cuál es el propósito de derramar la sangre? ¿Y para qué se usó la sangre? Para perdón de pecados, nada más para eso. No para echárselo a la puerta. Me cubro los zapatos con la sangre. Esa es una ley arbitraria que se inventó el hombre usando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para usarla así. Él la derramó en la cruz para perdón de pecados. Ese fue el propósito. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Solamente para eso.
La Biblia no me enseña otra cosa. Entonces Él extiende su perdón pronunciando esa purificación sacerdotal. O sea, Él es el sacerdote supremo que presenta ofrenda por el pecado ante el Padre. Y eso lo hizo muriendo en la cruz. Quien se rinde a Él de manera absoluta e incondicional, muriendo a sí mismo, Él mismo le otorga la bendición de ser limpiado de su pecado. Oiga bien, yo me arrepiento, pero me humillo delante de Dios y Él limpia mi vida de pecado. Pero ojo, esta explicación de su trato hacia nosotros no intenta imponer un procedimiento como si fuera un manual, un procedimiento ordenado sobre el perdón hasta la limpieza del pecado. No se trata como de una cartilla, de que tienes que hacer esto, como lo de la ley, no. Sino que es más bien la declaración de la doble función de la obra principal de Cristo. Te dirá, ay pastor, yo pensé que me iba a hablar de sanidad, de milagros. Queremos seguir siendo creyentes, seguidores y viviendo en el pecado. A Jesús lo seguían muchos y eran sanados de enfermedades, eran liberados de demonios, eran prosperados en muchas cosas, pero seguían siendo seguidores solamente, no discípulos. Y como le dije hace ratico en Juan 8:30 y algo que dije, que Jesús le dijo a sus discípulos, a los judíos que habían creído en Él: si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos. Él les dijo cómo era la cosa. Entonces, es la declaración de la doble función de la obra principal de Cristo con los discípulos, el otorgamiento de la primera bendición, Él perdona, y la experiencia práctica. O sea, los hombres constantemente, los seres humanos, aunque no siempre y no necesariamente consideran principalmente o consideramos lo primero, que Él nos perdone. Hasta se inventaron una canción, que te perdone Dios, que te perdone, porque Él es el que da perdón. Pero ese no es la primera parte. Perdón, ese no es todo, es la primera parte. Él perdona. Pero el resultado del deseo de nosotros de ser perdonados es una medida egoísta de seguridad personal. Un deseo que es el resultado lógico y propio impartido por Dios, pero de autoconservación. Yo quiero que me perdone, yo no quiero que Dios me castigue. Y ¿sabe qué? Hay una de las cosas que yo estaba leyendo en estos días, es que muchas veces no queremos el pecado, pero por las consecuencias del pecado, no por el pecado mismo. O sea que si el pecado no traería consecuencias, sóyese cada uno a pecar, porque no trae consecuencias. Entonces muchas veces deseamos el perdón de Dios porque usted quiere ir a una condenación eterna. No. Y por esa razón, por las consecuencias, le tenemos miedo a pecar. Pero en sí, lo ideal es considerar la suciedad del mismo pecado antes de pensar en las consecuencias. En otras palabras, cuando se educa a los niños, hay que enseñarles la bendición de lo que es obedecer a sus padres. Más que estar, ¿y por qué? No, porque mi papá me pega. O sea, están pensando en las consecuencias, pero no están pensando en el respeto de honrar a su padre y a su madre. Y lo mismo pasa con nosotros. Sin embargo, principalmente y para la gloria de Dios, deberían de manera inmediata buscar comprender el lado más profundo de la bendición de ser limpios. Entonces son cosas que hay que pensar como discípulos. Ahora, la paciencia del Maestro se manifiesta aún a través de nuestra falla, de nuestra insensatez. Él perdona y aguarda lleno de gracia que lo miremos nuevamente. O sea, Él nunca nos va a rechazar. Hay mucho más que solo perdón en la cruz. Entonces nos permite comprender su poder para limpiarnos. Ahora, ciertamente no puede haber discipulado sin una comprensión de esta doble bendición. Mire todas estas cosas, no es una cartilla de requisitos, sencillamente es la realidad divina de lo que necesitamos para ser discípulos.
Entonces, más allá de esto se encuentra la torpeza. Muchas veces somos torpes de nuestro entendimiento o nuestra incapacidad para comprender las verdades que Él está declarando. O sea que eso requiere bastante compenetración con el Maestro. ¿Y cómo se comprende esto si Él es totalmente sobrenatural, excelente, grande, como decía la canción? Él es el más grande. Por el poder del Espíritu Santo. Es a través del don del Espíritu Santo que podemos entender las enseñanzas del Maestro. Ahí podríamos terminar ya y decir. El apóstol Pablo escribió a los Efesios un versículo que menciono bastante en capítulo 1, versículo 13, que podemos buscar. Efesios capítulo 1, el versículo 13. Dice esta palabra así. Dice, en Él también vosotros. O sea, en Él se refiere a Cristo. En Cristo, mejor dicho. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, para nosotros comprender, déjame aquí que se me perdió el puntero aquí. Para nosotros comprender una gran cantidad de cosas se hace a través del Espíritu Santo. El apóstol mismo Pablo, cuando fue inspirado para escribir, dijo: las cosas de Dios nos las revela el Espíritu Santo, porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. No hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todas las cosas. Entonces se requiere del don del Espíritu Santo. Y usted ya lo acaba de escuchar en Efesios capítulo 1, versículo 3. Usted oyó el Evangelio de la verdad, usted dirá dentro de sí: amén, yo lo he escuchado. El Evangelio de la verdad. El Evangelio de vuestra salvación. Sí, esa buena noticia me llevó a aceptar la salvación. Ok, creíste en Él, aceptaste en Él. Ahora fuiste sellado por el Espíritu Santo. No debes tener duda que el Espíritu Santo hizo morada en tu vida. Ahora eres templo de Dios. Ahora el Espíritu Santo habita en ti. Entonces no debemos tener miedo. No debemos tener nada. Inseguridades, porque no es que ser discípulo es demasiado exigente. Sería muy exigente si estuviéramos hablando en un discipulado humano, en una enseñanza humana, en cosas misteriosas. Es como poner una persona, el experto de la NASA, a venir a dar clases aquí de física y de todas esas cosas, cuando nosotros de cosas conocemos algunas cosas pequeñas. Se trata del poder del Espíritu Santo que nos lleva a entender las cosas que provienen de Dios, para que sepamos todas las cosas. Oiga bien, todas las cosas. Y entre eso, cómo llevar una vida de discípulo. Dentro de esa segunda parte que estoy hablando ahí, dije que hablaba de una primera parte. Ahora hay una segunda partecita aquí. Que otro gran privilegio que se tiene que considerar es que la enseñanza de Jesús es una enseñanza técnica. Uy, suena como humano esto. Pero ¿por qué una enseñanza técnica? Le voy a decir por qué. Porque Él proporciona las oportunidades para que pongamos en práctica en la vida diaria sus verdades enseñadas. Así de sencillo. Él sabe que somos humanos, que tenemos que entender por el Espíritu Santo la profundidad de sus enseñanzas. Pero Él sabe que como humano Él proporciona oportunidades prácticas en esta vida para poner esas cosas que estamos aprendiendo en la vida diaria, las verdades enseñadas. Y esta es una parte esencial de su método. Oiga bien, una de las partes esenciales del método de nuestro Maestro es eso: llevarnos a una vida práctica, mostrada en los detalles prácticos de las lecciones que Él enseña, y las cuales provienen directamente de Él y están bajo su guía personal. O sea, no es cualquiera. Me tomo un traguito de agua y seguimos para la tercera y última parte de este tema. Quiero ser discípulo.
Ahora viene la parte hermosa, no vamos a poner difícil. ¿Qué condiciones debo cubrir para ser un discípulo? Ya le dije, vamos a repasar rapidito. Lo primero es que la palabra discípulo nos representa una persona que es enseñada, entrenada y nos muestra un modelo de relación. Jesús es el maestro, él tiene el conocimiento de los propósitos divinos de Dios. Ahora la segunda parte, con sus anexos, habla, consideremos los privilegios que el maestro otorga a aquellos que se convierten en sus discípulos, el perdón, la limpieza, pero también nosotros tenemos que buscarlo y debemos saber de que en Cristo nunca se convierte en el maestro de aquellos que viven en pecado. O sea, no podemos decir que somos discípulos de Cristo y seguir agarrando y abrazando la vida pecaminosa. Y no puede haber discipulado sin la comprensión de esta doble bendición que es el perdón de pecados y también la limpieza. La limpieza es cuando ya yo no quiero ser más sucio. Y la tercera parte es, ¿qué condiciones debo cubrir para ser un discípulo? Alguien anotaba en un comentario que ¿qué condiciones? Una dotación de perdón, de limpieza y de iluminación. Estamos hablando de temas espirituales. Una dotación, ¿tú sabes lo que es una dotación? Cuando alguien lo dota, ¿no? En el caso de las empresas, le dieron la dotación, uniforme, botas, casco, mascarilla, etcétera, herramientas, le dieron una dotación. Y en el caso de la vida del discípulo, Dios nos puede dotar de perdón, de limpieza y de iluminación. Pero ¿cómo puede ser esto? Me recuerda la frase cuando María le pregunta al ángel, pero ¿cómo puede ser esto si yo no estoy casada? Yo no he tenido relaciones íntimas con ningún hombre. ¿Cómo que voy a salir embarazada? Entonces el ángel le explicó cómo iba a ser. Ahora, ¿cómo puede ser esto de ser dotado de perdón, limpieza e iluminación? Ninguna otra escuela humana ha sido tan estrictamente resguardada ni tan selecta como lo es esta escuela del maestro, del discipulado. Sin embargo, tampoco ninguna fue tan accesible al ingreso. Entonces, sin ninguna excepción de raza, de color de piel, de condición social o de edad para su acceso. Aquí es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si uno mira la palabra original, dice etnos, o sea que es toda raza, toda tribu, toda lengua. Cuando habla de naciones se está refiriendo en el contexto de la palabra a razas, a grupos étnicos. Entonces la humanidad completa conforma su público principal. ¿Por qué? Porque no hay excepción de personas o acepción de personas. El evangelio fue traído a toda la tierra y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El propósito de Dios es que se predique esta buena noticia de salvación a todo el mundo. Entonces tenemos que tener la seguridad que Él nos va a dotar de eso, de perdón, de limpieza y de iluminación. Sin embargo, a pesar de que la humanidad entera es el público principal para esto, debido a las importancias de las verdades que se revelan aquí y de la necesidad de emplear completamente la voluntad humana, o sea, se revelan verdades del reino, sobrenaturales, pero se necesita comprender, emplear completamente la raza humana. ¿Para qué? Para comprender y aplicar estas verdades. Jesús se para a la entrada, por decirlo así, prohibiendo pasar a cualquiera que no cumpla estas tres condiciones que Él mismo establece. Prestemos atención a eso. Ya le dije, esta tercera parte es fuerte. A pesar de que este evangelio del reino es llevado a todas las naciones, a todas las razas,
A todos los colores de piel, edad, no hay distinción de raza ni de sexo. A toda la humanidad. Pero debido a la importancia de las verdades que se revelarán siempre a la vida del discípulo, en la enseñanza del maestro, y que hay una necesidad de emplear completamente la voluntad humana para la comprensión, o sea, se requiere la comprensión humana también, nuestra capacidad para comprender y para aplicar estas verdades. Bajo esas condiciones Jesús se para en la puerta diciendo estas palabras que voy a decir. Lucas capítulo 14, versículo 26. Son tres cosas que Jesús dice ahí. Las condiciones para ser sus discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 26. Lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera. Dice: si alguno viene a mí, y ahorita yo les explico qué significa esa palabra aborrecer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Esto es tremendo, ¿verdad? 26, estoy leyendo aquí en esta versión. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos y sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a hacer un comentario al respecto. Jesús iba rumbo a la muerte en la cruz, donde sabemos que lo abandonaron. Él se quedó solo en el huerto, no lo pudieron acompañar a orar un ratico, lo encontró durmiendo, luego fue arrestado, todo eso lo sabemos. Pero él quiso enfatizar que el discipulado es difícil. O sea, él no se la puso fácil, como hoy se predica: oh, tú llegaste a Cristo, serás prosperado. Solamente, como dijo un predicador de los falsos profetas de la época, cuando vayas a la iglesia tienes que llevar dos cosas: la Biblia y la chequera o la billetera. No es la vida fácil que ofrecen los falsos profetas. Llegaste a Cristo, se te acabaron los problemas. ¿Quién ha dicho que el cristiano debe ser pobre? Cristo fue rico y se hizo pobre por causa de nosotros, o sea, nos transfirió la riqueza. Y nos hablan de toda una cantidad de cosas materiales, porque eso es lo que necesitamos como humanos. Pero el maestro no nos imparte eso. Él habló que no era fácil y por eso se los advirtió. Si alguien viene a mí, ¿está diciendo a quién? Alguien viene a mí y no aborrece. Ahora vamos a mirar eso. Entonces Jesús dijo que uno debe aborrecer a su propia familia y aún también su propia vida para ser sus discípulos. Pero escuche bien esa palabra aborrecer, que fue traducida así. Aborrecer literalmente a la familia es una violación de la misma ley donde Jesús se desenvolvió. Entonces hay una contradicción aparente. Si Jesús sabe que es ilegal, es una violación de la ley aborrecer a la familia, entonces no podríamos entender cómo Jesús en varias ocasiones exhortó a obedecerla, a obedecer la ley, a amar a la familia. Jesús no quiso dar a entender que uno debe aborrecer literalmente a su familia. Escuchemos bien eso. El énfasis de la enseñanza de Jesús en este versículo, esa recomendación, advertencia, como lo querramos decir, está en la prioridad del amor. Vayamos a Mateo capítulo 10, 37. No debería estar en esta, pero es bueno explicarlo. Que yo simplemente le puedo decir las tres cosas que Él exige para seguirlo como discípulo y ya. Y usted dice: yo debo aborrecer a mi familia. Y entonces llega a la casa ahora: yo quiero ser discípulo, y tu mamá está allá pidiéndote comida y dice: no, yo no te quiero más, yo te voy a aborrecer porque yo voy a ser discípulo o discípula de Cristo. Un momentico,
Mateo capítulo 10:37, para que miremos lo que realmente Jesús quiere. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, oiga, más que a mí, no es digno de mí. Por eso es que hay que mirar la Biblia en su contexto para entender el pensamiento de Dios. El énfasis está en la prioridad del amor. Cuando él se refiere a aborrecer, quizás por eso hay algunas versiones que ya cambian esa palabra, para que sea más explicativa la Biblia, para dar a entender mejor, para que no se lleve un mal pensamiento. Mire que hay tanta gente que ha cometido arbitrariedades, se han sacado un ojo para entrar mejor ciegos al reino de los cielos, se han cortado una mano para entrar mejor, se han cortado hasta el miembro viril, los hombres, para entrar al reino de los cielos, se han cometido unas locuras. El pastor que se enterró vivo y dijo: entiérrenme vivo, que en 3 días voy a resucitar. Y lo único que resucitaron fueron los gusanos, porque a los 3 días estaba muerto. Entonces se toman literalmente algunas cosas y no se entiende la palabra. Por eso es necesario, cuando usted tenga duda, hagan como discípulo, ir al maestro, como en el caso que fueron allí y dijeron: dinos Jesús, ¿qué va a pasar después? Entonces el énfasis está en la prioridad del amor. La lealtad hacia Jesús debe ir antes que la de la familia y de la vida misma, pero eso no es menospreciar a los padres ni a la familia. Por cierto, probablemente se pensó que quienes seguían a Jesús contra el deseo de la familia lo hacían porque las odiaban, se pensó eso. Pero la idea no es odiar, porque el odio significa rechazo. Se requiere prioridad. ¿Qué es lo primero? Y es muy difícil hacer una prioridad entre Jesús y la familia. Hay que saber llevar con sabiduría, pero eso lo enseña el maestro. Llevar la vida que él quiere, le enseña, porque él jamás. Mire que él condenó a los fariseos diciendo: hey, ustedes están usando un mandamiento de hombre para decir que hay que honrar a Dios con las ofrendas. Han inventado el voto corbán, donde dicen que es mejor dar la ofrenda a Dios que ayudar a los padres. Hipócrita, y los habló y les dio duro. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo: honra a padre y a madre, que es el primer mandamiento que hay con promesa. Entonces el apóstol Pablo también enseñó de eso. Entonces no hay coherencia en que yo tenga que odiar a mi padre y a mi madre o a mi familia. Lo que Jesús está diciendo aquí es el orden de la prioridad. El segundo requisito, Jesús está allí diciendo: bueno, si usted quiere, dele prioridad a mi llamado, deme prioridad a mí en primer orden. Segundo, Jesús siempre habló de prioridades: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que necesitamos vendrán por añadidura. Hay un orden en todo. El segundo requisito: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14:27. No le dije el texto, me disculpo. Es el siguiente versículo de Lucas. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ahora yo le explico eso también, para que no haya duda. El segundo requisito difícil que Jesús enfatizó es que uno debe llevar su cruz, es decir, su propia cruz. Y seguir en pos de Él es seguirlo, o seguir detrás de Él. Llevar su propia cruz y seguir en pos de Él. Le voy a contar algo. Cuando el Imperio Romano, en la época en que estuvo allá Jesús y en esa era, cuando el Imperio Romano crucificaba a un criminal o cautivo o preso, a menudo la víctima era obligada a llevar su cruz parte del camino hacia el lugar de crucifixión. Eso hacían con el criminal. Le ponían a cargar la cruz por el camino a la crucifixión.
Ahora, se suponía que al pasar por el centro de la ciudad llevando la cruz, se estaba admitiendo, o se admitía de forma allí, tácita, que el Imperio Romano estaba en lo correcto al imponer la sentencia de muerte. Eso pasaba en el Imperio Romano. Jesús se refirió a eso pensando en él. También se admitía que Roma tenía razón y que el condenado no la tenía. Ahora, así que cuando Jesús impuso a sus seguidores la obligación de llevar su cruz y seguirlo, se refería a una manifestación pública delante de otros de que él tenía razón y que los discípulos lo seguirían aún hasta la muerte. Esto es exactamente lo que los líderes religiosos se negaban a hacer. Es muy fácil decir amén, amén. Es muy fácil decir amén, amén. Yo te sigo, Jesús. Yo te seguiría hasta la muerte. Mira lo que pasó con Pedro. Pedro acelerado le dijo: ¡oh! ¿Cómo así que te van a matar? Hombre, aquí está un mero macho. Ese sí te va a defender. Contigo hasta la muerte. Jesús entendía cómo era el temperamento de Pedro, el proceso de formación de carácter. Y él le dijo, le cantó la tabla y le dijo: ay, Pedro, tú lo dices, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso no dice la palabra. Pero ahí se ve que cuando una persona dice: yo llevo la cruz de Cristo, es que no importa ser avergonzado públicamente. Que Dios me fortalezca, porque estoy hablando palabras que me está enseñando Dios y yo las estoy enseñando. Y hago público eso, que Dios te fortalezca y nos fortalezca. Porque es muy fácil hablar la palabra, pero de aquí a la vuelta puedo salir de aquí y puede pasar algo en la cual me tenga que avergonzar de Cristo. Que en un momento determinado haya una amenaza de muerte por causa del Evangelio y yo me acobarde. Que Dios me fortalezca, amén. Que nos fortalezca a todos. Lo tercero, está Jesús parado ahí diciendo los requisitos para ser discípulo. Tercero, capítulo 14 de Lucas, versículo 33. 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a mirar. Entonces, por medio de estas ilustraciones, Jesús está enseñando que el discipulado debe incluir planificación y sacrificio, y una entrega total y completa de nosotros mismos a Él. A menos que esto sea así, no podremos ser sus discípulos. Si esta es nuestra actitud, entonces Él nos da perdón, limpieza y luz. Y de esta manera comenzamos una relación con Él como sus discípulos, ingresamos a su escuela, listos para comenzar nuestro curso de enseñanza, el examen de la universidad. Ahora, ¿qué quiere decir Él aquí con respecto a eso de renunciar? Yo tengo aquí anotado un comentario que averigüé porque yo no quiero quedar así. Cuando nosotros miramos aquí los versículos 28 al 30, usted sabe que leímos Lucas 14:33. Si miramos, Él viene, hay que mirar todo el contexto de lo que Él está diciendo. El 28 dice: porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla?
Mira qué pregunta hace Jesús en medio de lo que él está enseñando acerca del discipulado. Dice el 29, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y hace otra pregunta a considerar. ¿O qué rey? Mira que primero habla de alguien que quiere edificar una torre. Después dice, ¿o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, oiga bien esa palabra, entonces, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Así se da cuenta que él mismo explica qué es lo que quiere decir él con esta palabra que está diciendo que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. Ahora, vamos a entender esto. Escuche bien, porque eso pasaría igual como el que odia a la familia, odia a su padre. No, es orden de prioridades. Aquí se trata de una actitud de corazón y que hay que pensarlo bien. Es una actitud de corazón. No se trata de decir, no, entonces yo voy a vender todo y me quedo con los calzoncillos y la ropita y las sandalias y ya. Eso es porque voy a hacer un voto de pobreza. En cierta medida es como si fuera un voto de pobreza. Pero no se trata de despojarse de todo. Acuérdese cuando el Señor le dijo al rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Está relacionando algo así como esto que está enseñando. Pero no le está diciendo quédate pobre, arruínate. No. Él está diciendo que las riquezas no sean el tesoro que tiene en el corazón. Nadie puede amar a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Entonces él prefiere que lo amemos a él y que las riquezas sean una consecuencia de la bendición divina, pero que esa no sea el obstáculo para seguir a Cristo. Renunciar significa, eso no va a ser un pretexto para yo no seguir. O una de dos. O será un pretexto para yo hacer el plante de que soy un discípulo y voy a predicar por todas partes, y voy a ejercer mi ministerio por todas partes, porque eso me va a forrar de plata. Entonces tiene el dinero en su corazón, no el ministerio ni el discipulado. Entonces lo que él está diciendo es, piénselo bien, planifique bien, no coja las cosas a la carrera. Si usted quiere ser mi discípulo, piense a qué le está dando prioridad. En primer orden, a mí. Segundo, a la familia. Lo otro, no le dé vergüenza padecer o ser burlado por causa del evangelio. ¡Hey, tómate el traguito! ¿Ahora qué? Antes tomaba, ahora no tomaba porque me metiste evangélico. Me va a decir que aquella pelada no te gusta. Hombre, si esa pelada me está preguntando por ti. Y empiezan a zarandearlo y empiezan a presentarle ofertas. Pero no queremos pasar la vergüenza. Entonces no vamos a hacer nada. No, sí, yo soy cristiano. No, el pastor no se está dando cuenta. Hay que tener eso. Tiene que ver con un rey que salió. La gente que seguía al Señor por todo ese lugar de Israel había hecho esto, había renunciado a sus posesiones y empleos, había hecho eso. En resumen, nosotros no debemos estar sujetos a nada ni a nadie. Debe haber una separación plena en todo aquello que nos ate y una entrega total y completa de nosotros mismos a Él. Perdón. A menos que esto sea así, no podremos ser discípulos. Si esta es nuestra actitud, entonces Él nos da perdón, limpieza, eso lo dije, estoy repitiendo. Perdón, limpieza y luz, y de esta manera comenzamos una relación. Como Él, como sus discípulos, ingresamos a la escuela de eso. Entonces, si estas condiciones parecen difíciles y severas, vamos a recordemos de aquí en adelante
lo que está en juego. Oiga bien lo que está en juego. La formación del carácter y el destino dependen de esta cuestión del discipulado. Oiga bien, Dios quiere formar nuestro carácter. Y eso nos caracterizará. Eso nos va a mostrar, esa va a ser la vitrina nuestra, nuestro carácter ante los demás. En esto conocerán los demás si son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Eso es formación del carácter. Mi carácter es amoroso. Está siendo formado para no odiar, sino para amar. Jesús es el maestro, no para transmitir información o para satisfacer la curiosidad. Hay gente que está experta en buscar y buscar y buscar para sacar misterios. Que hay un misterio. Es verdad que los platillos voladores existen. Entonces estudia la Biblia para refutar que los platillos voladores existen o que existen. Yo conocí un guayú que explicaba en Ezequiel exactamente, explicaba según él en la Biblia que los platillos voladores existían. Entonces, no es para satisfacer la curiosidad. Lo es porque la verdad que Él revela, santifica, libera, y porque fuera de esta revelación no hay forma posible de alcanzar los grandes propósitos que Dios tiene para tu vida, para nosotros. Amén. No hay forma. Vamos a comparar a Jesús y a sus enseñanzas en cualquier momento, el amor terrenal más hermoso, etc. Por lo tanto, entremos en la escuela de Jesús y recibiendo sus dones, permanezcamos en espera de su enseñanza. Dios nos da sus dones. A ti y a mí nos ha dado dones. Solo cuando tú deseas cumplir la meta que Jesús establece aquí, o el propósito de Jesús, vamos a conocer de qué te ha equipado Dios para ejercer como discípulo lo que Él hizo con sus discípulos. Les dio una misión apostólica, o sea, vayan en mi nombre, vayan con mi autoridad y hablen. El apóstol tiene que hablar completamente de acuerdo a la verdad. Por eso él dice, para finalizar ya, que me pasé de mucho tiempo, pero bueno, aquí tenemos hasta las 6 de la tarde. Aquí dice él, al finalizar el versículo que comenzamos, mire que yo solamente usé estos dos versículos para hablar de una palabra, discípulo. Vayan y hagan discípulos. Y me concentré en hablar del discípulo. Pero ya para finalizar, Jesús les dijo estas palabras en el versículo 20, Mateo 28, 20. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, a obedecer. Enséñenles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Oiga, les he mandado, les he dado mandamientos, les estoy dando órdenes. ¿Por qué? Porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan, enseñen, que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Y como Él nunca se queda sin la promesa, les dijo, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La mejor recompensa es saber que tenemos el respaldo del Señor. Porque separados de mí, no pueden hacer. Si yo voy, Señor, le dijo Moisés, sin tu presencia no me mande, por favor. Óigalo bien, desde el antiguo pacto, Moisés sabía lo que era salir a enfrentarse la vida y el propósito y el caminar sin la presencia de Dios. Si tu presencia no va conmigo, Señor. Y Jesús dijo, si se separan de mí, nada pueden hacer. Ahí están las condiciones para ser un discípulo. En esta mañana, no nos desilusionemos. Al contrario, seamos retados. Seamos retados. Aquí hay personas que están y han participado en las autoridades policiales, ejército. ¿Y por qué están allí? No está el tiempo para preguntarles por qué Elkin, por qué estás ahí, Jesús, por qué estuviste allá, por qué los que prestaron el servicio, algunos obligados como Julio,
Pero ¿por qué estuvieron ahí? ¿Y por qué están haciendo carrera o por qué hicieron carrera? ¿A qué se tienen que someter? ¿A qué tienen que renunciar? Y se someten a una institución humana. ¿Cuánto más si nosotros permanecemos en la institución divina que nos forma el carácter y que nos prepara para la coronación final delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Preparémonos y vamos para adelante, porque en nuestras debilidades, en esas cosas que nos meten en la cabeza, es como que esto como que es muy difícil, no puedo. Dios está ahí presente para ayudarnos. Amén. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Por tanto, no desmayemos, aunque esta tierra se esté derribando. El Señor está con nosotros, y más si queremos servirle con alegría. Soberano Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu palabra que nos enseña a hacer el propósito que tú encomendaste a tus discípulos: ser discípulos. Tú dices que para poder estar contigo tenemos que ser tus discípulos. No somos seguidores, tú quieres que seamos discípulos. Pero tú pones las condiciones porque tú eres el maestro. Tú eres el que nos hace el examen de admisión. Tú eres el que sabe cómo permanecer nosotros. Ayúdanos a centrarnos en esa palabra tuya, a pararnos sobre esa roca firme, a saber de que tú nos has dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Tener la seguridad que estamos respaldados por ti, que nada nos dañará. Saber que si hacemos tu voluntad, Señor, estamos dándote gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y fortalécenos, fortalece al débil, fortalece a aquel que de pronto tiene dudas y dice: no me parece que yo sea uno de esos discípulos. Pero Señor, ayúdanos a pensar de que si no somos tus discípulos, ¿de quién somos? Nadie puede ser neutral, nadie puede ser de nadie. O somos de uno o somos de otro. Ayúdanos a entender esto, para saber de que es mejor estar del lado tuyo, es mejor estar del lado del equipo de salvación, es mejor estar en la escuela del discípulo, donde el maestro eres tú, no de cualquier discípulo, no de cualquier maestro, es del maestro de maestros, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de nuestra salvación, que no nos quiere ver condenados a una condenación eterna. Bendito Dios, gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les guarde en abundancia en todo, protección.